Buenos días, mi nombre es Laila Martín, soy organizadora líder regional de la organización CASA, una organización liderada por miembros cuya misión es mejorar la calidad de vida de los inmigrantes, los latinos y la clase trabajadora aquí en Pensilvania. Hoy vamos a hablar de cómo conseguimos una financiación justa y equitativa en Pensilvania para construir las escuelas que nuestros hijos y nuestras familias se merecen. Me gustaría empezar entendiendo, ¿no?, que es el dinero el que hace la diferencia, ¿verdad? En estos momentos, muchas de nuestras escuelas donde vive nuestra gente no reciben los recursos necesarios y por eso nuestros hijos no pueden conseguir los objetivos académicos que deseamos. Entonces, ¿por qué es una cuestión de recursos? ¿Por qué el dinero hace la diferencia? Bueno, el dinero sirve, por ejemplo, para que tengamos clases más pequeñas, ¿verdad? Sabemos, hay estudios que demuestran que los niños aprenden mucho mejor en clases mucho más pequeñas porque tienen una atención más individualizada por parte del profesor, ¿verdad? El dinero sirve también para conseguir y mantener buenos profesores. Es importante que cuando tenemos talento en el profesorado, les paguemos bien, tengan unas buenas condiciones de trabajo y sabemos que el salario importa para que no se vayan a otros trabajos donde pueden cobrar más, ¿no? Queremos mantener ese talento dentro de nuestras escuelas para asegurarnos de que tenemos buenos profesores. Y tercer punto, por ejemplo, es importante, ¿verdad? Proveer a los estudiantes con mejores recursos. Tenemos que asegurarnos que tenemos el dinero suficiente, por ejemplo, para proveer bibliotecarios, para proveer clases de inglés como lengua extranjera, ¿verdad? Para esos alumnos cuya lengua materna no es el inglés y necesitan un apoyo antes de introducirlos a la clase principal, por ejemplo. Para la educación especial, por ejemplo. Necesitamos asegurarnos de que proveemos los mejores recursos. ¿Por qué? Porque sabemos que los resultados son importantes, porque sabemos que si damos ese dinero y conseguimos estas tres cosas, vamos a mejorar las notas, ¿verdad? Vamos a mejorar los grados de nuestros estudiantes, vamos a conseguir que se gradúen, que lleguen al final, que acaben el high school, que acaben el instituto y consigan llegar a estas graduaciones. Y obviamente esto nos va a ayudar, ¿no? Como adultos vamos a conseguir mejores trabajos, vamos a conseguir mejores salarios. Así que el impacto no es solo en el impacto a corto plazo, ¿verdad? En nuestras escuelas sabemos que esto va a tener un impacto a largo plazo, que es nosotros como adultos en nuestra vida trabajadora. ¿Cómo se financian las escuelas ahora mismo en Pensilvania? Bueno, pues cada año nuestros distritos escolares desarrollan un presupuesto basado en la financiación que reciben de tres fuentes. Es decir, nosotros recibimos nuestras escuelas, nuestros distritos escolares reciben dinero de tres partes bien importantes. La primera es el federal, ¿verdad? De todo el país. Es un porcentaje pequeño que se centra en lidiar con la pobreza, se centra en la educación especial, en el entrenamiento y la nutrición. Estatal. Este es un porcentaje un poquito más grande y esto cubre la parte que es la educación básica, ¿no? Lo general, luego también la educación especial, por ejemplo, cubre el transporte, ¿verdad? Para que nuestros hijos puedan llegar a las escuelas y luego algún otro tipo de recurso. Y por último, tenemos la financiación local, que mayoritariamente viene de las tasas de propiedad, lo que nosotros, ¿no? La gente que tenemos un hogar, ¿no? Que somos dueños de una casa, pagamos todos los años tasas de la propiedad, ¿no? Pues ese dinero sirve para financiar de manera local nuestras escuelas y luego otros pequeños impuestos locales. Vamos a ver un poquito más en detalle cuál es el porcentaje, ¿no? Si empezamos, por ejemplo, con el federal, vemos que es de todo lo que necesitan nuestras escuelas, de todo el dinero que reciben nuestras escuelas en este momento, vemos que el federal es un 3%, así que vemos que es bien poquito. Nos vamos al estatal, vemos que ya es un 38%, pero aún así ni siquiera es la mitad. Es decir, que vemos que la mayoría del dinero viene el 57,6%, viene de los impuestos locales, es decir, que son los propios municipios los que están apoyando económicamente a este distrito escolar, ¿no? Y eso tiene consecuencias, ¿verdad? Porque sabemos que las tasas de propiedad no es lo mismo, una tasa de propiedad no es lo mismo un 1% en una casa que vale $50,000 que un 1% en una casa que vale $500,000.
Entonces ya vemos, hay una diferencia donde los barrios, ¿no? donde las tasas, donde las propiedades son más baratas, pues obviamente tienen que pagar más en porcentaje para poder llegar sí a un número más alto. A nivel estatal, desgraciadamente nosotros aquí en Pensilvania, Pensilvania es el número 44 en la contribución del Estado a nuestras escuelas. Es decir, si por ejemplo vemos aquí Vermont, que es el estado número 1, Vermont, el Estado da el 90%, contribuye el 90% del dinero que necesitan nuestras escuelas para poder tener escuelas buenas, ¿no? Que realmente cubren las necesidades y apoyan a los estudiantes a progresar. Pensilvania está a la cola, a la cola. Nosotros somos unos estados que menos aportamos a la educación de nuestros hijos, que el estado menos dinero da. Aquí lo tenemos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando el dinero no es suficiente? ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Hay muchos distritos aquí de Pensilvania. ¿Qué pasa cuando no recibimos los fondos necesarios para realmente tener las escuelas que nosotros y nuestros hijos necesitamos? Bueno, pues los distritos escolares tienen básicamente dos opciones, ¿verdad? Cuando la financiación estatal y federal no son suficientes para pagar los programas, los profesores y los servicios que los estudiantes necesitan. La primera es subir impuestos locales. Si no recibo suficiente del gobierno federal y del estatal, tengo que subir los impuestos locales, ¿verdad? La segunda opción sería, ya que a muchos gobiernos locales no les gusta subir impuestos, porque a mucha gente no quiere pagar más impuestos, ¿verdad? Es recortar. Recortar en servicios, recortar en profesorado, recortar en programas. Es decir, en vez de a lo mejor poner una bibliotecaria, un bibliotecario en cada escuela, tenemos que poner a lo mejor uno por distrito, ¿no? A lo mejor en vez de poner un programa de inglés como lengua extranjera, bueno, pues lo hacemos a través de la computadora o el ordenador porque no podemos tener un profesor de apoyo, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que recortar, tenemos que quitar esos servicios y nuestros hijos no van a tener acceso a ese tipo de programas. Entonces, este es el problema, ¿verdad? Estamos viendo que realmente nosotros nos damos cuenta de que es una cuestión de fondos, es una cuestión de recursos. Si nosotros, si las escuelas recibieran el dinero que se necesita, nosotros sabemos que nuestras escuelas, donde van nuestros hijos, donde la mayoría son latinos y afroamericanos, podrían financiarse de manera adecuada. ¿Cómo lo hacemos? Ese es el problema. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues hay que tener tres aspectos en cuenta. El primero es asegurarse que los estudiantes cumplen con los estándares, es decir, todos los estudiantes, ¿verdad? Todos tienen un currículum y todos tienen que cumplir con ciertos estándares. Tú tienes que acabar el año o tienes que acabar a la hora de graduarte sabiendo ciertas cosas que se han acordado previamente. Número 2, asegurarse que la financiación es adecuada, es decir, asegurarse de que todas las escuelas tienen los recursos que necesitan para poder asegurarse que los estudiantes cumplen estos estándares. Y la número 3, y esto es bien importante para muchos de nosotros como hispanos, como latinos, como comunidades de color, ya que son nuestras escuelas las que más sufren por falta de recursos. Nos tenemos que asegurar que la financiación es equitativa. Y vamos a entrar un poquito más en detalle de lo que significa equitativo. ¿No? Respecto a lo que hemos hablado de que es adecuada, de que la financiación sea adecuada, simplemente para compartir, en estos momentos las escuelas en Pensilvania necesitan un fondo adicional de 4,6 mil millones, más de 4 mil millones, lo que los americanos dicen billion, más de 4 mil millones para poder cerrar esa diferencia. Es decir, ahora nos faltan 4 mil millones para que realmente nuestras escuelas puedan conseguir y nuestros estudiantes puedan conseguir esos estándares. Pero vamos a hablar de equidad, ¿verdad? El punto número 3. El dinero, nosotros decimos que el dinero se distribuya de forma racional y justa. Es decir, la equidad significa que nosotros vamos a abordar las disparidades, las diferencias como la pobreza, la diferencia en impuestos, inglés como segunda lengua extranjera
o si los distritos son más pequeños. Es decir, ahora nos encontramos en Pensilvania que hay escuelas que no tienen esos recursos, tienen diferencias de por sí. Por ejemplo, las escuelas de la ciudad necesitamos profesores de inglés, a diferencia de otros distritos escolares donde a lo mejor no hay alumnos, no haya familias donde el inglés no es lengua primera, ¿verdad? Entonces, en esos distritos no hace falta profesores de inglés como segunda lengua extranjera, mientras que en los distritos a lo mejor donde estamos nosotros, como en la ciudad de York, en la ciudad de Lancaster, en la ciudad de Harrisburg, ahí sí necesitamos esos profesores, ¿no? Otra disparidad es la pobreza, lo que expliqué anteriormente. Hay distritos a nivel local, hay barrios, municipios, donde las tasas, el impuesto local, produce mucho más, ¿no? A nivel de porcentaje que, que nuestros barrios, ¿no? Entonces es importante que si hay barrios donde el impuesto local es más alto, nosotros no podemos seguir subiendo los impuestos a la gente más pobre, ¿no? Entonces, equidad no significa dar lo mismo a cada distrito escolar, significa dar en base a las necesidades de ese distrito escolar. Y si hay distritos escolares que por su definición necesitan más, entonces se tiene que dar más, ¿verdad? Y esta foto es un gran ejemplo. No es este señor tan alto, él no necesita una caja, él ya puede ver el partido de béisbol, ¿verdad? Sin embargo, este pequeñito, aunque le demos una caja, no llega, hay que darle más. ¿Por qué? Porque la idea es asegurarnos de que todos, en este caso, pueden ver el partido de béisbol. En nuestro caso, que todos pueden cumplir los objetivos académicos. Este gráfico es interesante porque podemos ver que Pensilvania es el último estado aquí en Estados Unidos donde la diferencia entre distritos ricos y la financiación entre distritos ricos y distritos pobres es la mayor. Es decir, en Pensilvania en estos momentos los distritos ricos reciben muchísimo más de lo que reciben los distritos pobres. Por ejemplo, si vemos Indiana, ¿verdad? Vemos que ahí se financia mucho más a los distritos más pobres, los que tienen más necesidad. Entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué necesitamos? Bueno, pues más financiación. Obviamente no, esto está claro. No es solo distribuir, no es solo lo que ya tenemos, distribuirlo de manera más justa, es también traer más dinero, porque distribuirlo de manera más justa no va a arreglar el problema, ¿verdad? Lo vemos aquí, el pastel es demasiado pequeño, necesitamos más. Entonces, pedimos que nos den más financiación para así poder distribuirla de manera más justa y más equitativa. ¿Cómo funciona el sistema actual en Pensilvania? Lo que está pasando ahora es que los distritos más ricos, ellos pueden subir los impuestos a la propiedad fácilmente para poder financiar sus escuelas. Si esos distritos ricos no tuvieran suficiente dinero del Estado, si eso pasara, ellos pueden subir los impuestos de manera, los impuestos locales con facilidad, ¿no? Para financiar sus escuelas, a menudo con una tasa de impuesto mucho más bajo. ¿Qué está pasando en muchas de nuestras comunidades? Que son las comunidades más pobres las que más pagan para financiar las escuelas. Eso es lo que está pasando ahora. Los distritos ricos están pagando menos y nosotros, los que vivimos en distritos más pobres, tenemos todavía que pagar más. Entonces, lo que necesitamos es que los estudiantes que viven en distritos con pocos recursos, ¿no?, tengan las mismas oportunidades que en los que viven en distritos más ricos. Lo que estamos pidiendo es exactamente eso, igualdad de oportunidades. Y por eso necesitamos una financiación equitativa, que dé más a quien más lo necesite, para poder llegar así a una igualdad, para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Entonces, vamos a hablar un poquito de fechas importantes, ¿verdad? Porque sabemos que sabemos el problema y sabemos la solución. Y entonces nosotros entendemos que nosotros, como padres, como inmigrantes, como latinos,
como comunidades de color, necesitamos ser parte de esa solución. Necesitamos que se escuchen nuestras voces para así poder crear una diferencia. No vale solo entender el problema, lo que necesitamos hacer es ser actores de cambio y cambiarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya hemos visto, ¿verdad? En febrero el gobernador presentó un presupuesto que ayudaría a lidiar un poco con estas disparidades, con estos desafíos y con estos problemas que estamos teniendo. ¿Qué vamos a hacer además? En marzo, en abril, nuestros legisladores van a debatir ese presupuesto. Van a decir, el presupuesto que nos presentó el gobernador nos gusta, lo apoyamos, o van a decir, no, no nos gusta. Y esto que está diciendo él de que tenemos que dar tantos billones a las escuelas, no lo vamos a aceptar, ¿verdad? Entonces nuestros legisladores van a hablar si aceptan el presupuesto del gobernador y lo hacen mejor, o si lo aceptan lo dejan igual, o si lo aceptan y lo hacen peor para nuestras comunidades. En mayo o junio, estos legisladores y el gobernador van a negociar y el 30 de junio es el día final que tienen para llegar a un acuerdo. Estamos hablando de un proceso de 4 o 5 meses que es bien intenso, donde se va a decidir el presupuesto y la financiación, no solo que va a nuestras escuelas, sino muchísimos otros temas que se deciden en Pensilvania. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros estamos listos, ¿verdad? Nosotros sabemos el problema, sabemos que queremos mejorar nuestras escuelas, sabemos que queremos asegurarnos de que queremos dar las mejores oportunidades a nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer? El sábado 24 de abril. El sábado 24 de abril tenemos una conferencia estatal de padres, donde nos vamos a reunir padres y madres y guardianes de York, de Lancaster, de Chester County, de Allentown, de Reading, de Filadelfia, de todas las ciudades, de muchísimas ciudades de Pensilvania. Nos vamos a reunir y vamos a hacer una conferencia donde vamos a entrar un poquito más en detalle de cuál es el problema, de cuáles son las soluciones y qué podemos hacer nosotros para asegurarnos de que somos parte de ese cambio y asegurarnos de que el cambio ayuda, es un cambio equitativo, es un cambio justo para nuestras comunidades. Es un sábado, es el 24 de abril, va a ser como 3 o 4 horas donde nos vamos a reunir por Zoom para poder hacer eso, ¿no? Entonces, animamos a toda nuestra gente que se una. Esta conferencia va a ser en español y en inglés, así que los que no hablamos inglés del todo fluido, vamos a tener la oportunidad de hacerlo en español, en nuestra lengua. Después de esta reunión, después de esta conferencia, ya hemos aprendido, ya estamos fire up, como dicen los americanos, ¿no? Ya estamos animados. Vamos a ir a hacer cabildeo, vamos a ir a hacer lobbying, vamos a visitar a nuestros legisladores estatales y le vamos a decir que se tiene que dar prioridad a una financiación justa y equitativa para nuestras escuelas. Vamos a aprender, vamos a sentirnos cómodos, vamos a compartir nuestras historias con ellos para que nos aseguremos que la voz de nuestras familias hispanas, de nuestras familias latinas, están ahí presentes. Nosotros no solo somos una víctima de un sistema que no está funcionando, somos actores de cambio, somos capaces de cambiarlo. Y vamos a aprender, nos vamos a educar para estar listos para mayo o junio, ir a hacer este cabildeo con los legisladores. Entonces, para aquellos que no hemos hecho nunca, no hemos ido nunca a visitar a un legislador, ¿en qué consiste? 3 puntos muy, muy importantes. El primero es, recuerda, ellos son los que tienen el poder de decisión, son los que deciden dónde y cuánto dinero se envía para nuestras escuelas del presupuesto. Ellos tienen el poder y nosotros vamos a ir a hablar con los que tienen el poder para realmente traer un cambio. Número 2, ellos son los que deciden las políticas públicas. Y pueden ser políticas públicas que sean buenas para nosotros y para el futuro de nuestros hijos, o pueden ser políticas públicas que realmente perjudiquen a nuestros hijos. Nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos presentes, porque si no estamos, seguramente no van a votar a nuestro favor. Entonces tenemos que estar presentes para que esas decisiones y esas políticas públicas que van a decidir sean que beneficien a nuestras familias. Y tercero, ellos son políticos, ellos se preocupan por ser reelegidos, ¿verdad? Entonces su percepción pública, lo que la gente piensa de ellos es importante. Así que es importante que tomemos acción, no solo haciendo cabildeo y yéndolos a visitar, sino que hagamos cartas a los diarios, que hagamos entrevistas de prensa, que les llamemos por teléfono, para que ellos sepan que nosotros les estamos vigilando, que nosotros como hispanos, como comunidad latina, no estamos quietos del sofá de nuestra casa. Estamos asegurándonos de que nuestros hijos reciben las oportunidades que necesitan, ¿verdad? Entonces,
os animo a todos vosotros a uniros a una organización. Si no sabéis cómo hacerlo, cómo se llama un legislador, uníos a una organización, uníos a CASA, uníos a organizaciones que están trabajando en esto para asegurarnos de que sabemos y podemos tomar acción. Nosotros, los organizadores de CASA, os vamos a estar ayudando para que podamos hacer eso, para que nos sintamos cómodos, fuertes, seguros, para poder luchar así por nuestros hijos. Entonces, este es el final de la presentación. Espero que haya sido claro. Esto simplemente es una introducción, ¿verdad? Solo estamos asegurándonos de que estamos preparados para luchar por nuestros hijos, ¿verdad? De que se reciben los recursos necesarios para que las comunidades que más afectadas se ven ahora en Pensilvania, que son las comunidades latinas y afroamericanas, tengan la financiación que necesitamos para que nuestros hijos tengan un futuro, tengan un presente y obviamente un futuro mejor. Así que os agradezco muchísimo. Esto es solo el principio. Vamos a seguir haciendo muchísimas charlas. Por favor, el 24 de abril vayamos todos a esa conferencia donde vamos a entrar mucho más en detalle y vamos a hablar mucho más en estrategia de cómo podemos conseguir este cambio. Muchísimas gracias y sí se puede.